Un saludo amigos. Vamos a exponer en este vídeo algunos tips y consejos que deberíamos empezar a tener en cuenta al preparar estas fiestas navideñas. Estos son algunos de los consejos para estas fiestas antitóxicas. Algunos de los clásicos en las fiestas tienen que desaparecer. Puede que sean bonitos, pero también son nocivos para la salud y la naturaleza. Hablamos, por ejemplo, de la purpurina, los globos, los espumillones o las luces de colores. Bajonazo, bueno, no si pensamos que no comprando estos objetos estamos ayudando a eliminar tóxicos en nuestro hogar, nuestro cuerpo y en el ambiente. En cuanto al hogar y los adornos navideños, decir que si estamos a punto de adornar nuestra casa, podemos hacerlo pues reciclando materiales, en lugar de comprar espumillón y bolas del omnipresente y contaminante plástico. Y despídete de los microplásticos brillantes conocidos como la purpurina, que por cierto ha sido prohibida este mismo año en la Unión Europea. También puedes evitar los globos que contienen tóxicos cancerígenos que acaban en la boca de quien los sopla o infla. En cuanto a las comidas y cenas de estas fiestas, hay que tener en cuenta que estas cenas navideñas ofrecen muchas oportunidades para reducir la exposición a sustancias nocivas. Por ejemplo, te quitas unos cuantos si introduces en el menú vegetales de temporada y si puedes agroecológicos y sin plaguicidas. Evita comer peces grandes cargados con mercurio, como el atún rojo, el pez espada, el tiburón o el lucio, entre otros. Hay que dejar de emplear moldes de silicona y si los usas que sean de silicona de uso alimentario, que certifique que puede aguantar elevadas y muy bajas temperaturas. Aun así, recordaos que hay otros materiales como el vidrio que nos servirán para el mismo propósito. Y por supuesto, nada de plástico. Recuerda que a día de hoy respiramos hasta 22 millones de micro y nanoplásticos que atraviesan los pulmones y dañan nuestra salud y la de otros animales. Y todo ese plástico tiene parte en su origen en los inocentes cubiertos, platos y demás parafernalia navideña. Y si hablamos de los regalos, pues si vas a regalar algo material, no regales tóxicos. En cuanto a los juguetes, que es un clásico navideño, algunos consejos para que los juguetes sean lo menos tóxicos posibles. Es difícil, lo sabemos, ya que el 20% de los juguetes de plástico incumplen las normativas de tóxico, que ahora mismo están en revisión. Pero vamos, los tips básicos en relación a los juguetes serían evitar el plástico, elegir materiales naturales como madera o caucho sin pintar ni barnizar, evitar juguetes de olor fuerte o perfumado, pues ese olor contiene compuestos volátiles que no conviene respirar. Premiar la calidad frente a la cantidad, pues siempre es preferible una buena inversión que 10 malas inversiones. Hablemos de perfumes, otro clásico navideño que debería desaparecer. Un análisis de 20 perfumes detectó 26 ingredientes tóxicos, entre los que había disruptores endocrinos, sustancias tóxicas para la reproducción, alérgenos y sustancias tóxicas para la naturaleza. Lo mismo ocurre con los cosméticos, pero no voy a detenerme en ello, pues le dediqué un vídeo únicamente a este tema. Es hora de cambiar el chip y evitar perfumes y fragancias sintéticas que pegan el olor a tu cuerpo con derivados del petróleo. En este caso, se podría optar por fragancias 100% naturales. Con estos tips breves pero prácticos, os deseo unos felices días, unas felices fiestas y que empecemos este 2024 con menos tóxicos en nuestros hogares. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.